mantiene con muchas lluvias y no están, todavía estamos viviendo la secuela de algunos sectores con inundación. Entonces, como decía, realmente la importancia está en que yo pueda evaluar si realmente ese proyecto es rentable. Entonces, todo eso conlleva un trabajo. Tengo que contactar con proveedores, investigar cuáles son los proveedores, ver precios, consultar, tener reuniones. Ahí están las famosas reuniones que se hacen para presentar el demo, cuando lo hacen o cuando lo hacemos con el equipo de venta de ese proveedor o potencial proveedor. Entonces, todo eso conlleva, obviamente, un trabajo, una planificación. Entonces, en el día a día quizás perdemos de vista ese enfoque que es importante. Y créanme que no es algo que se deja pasar por menos, porque, como le dije al principio, perdemos tiempo, perdemos recursos, porque invertimos de nuestro tiempo y también, obviamente, invertimos ahí en la realización de agendar espacios, si tenemos que desplazarnos hacia un lugar, porque también va a pasar, por ejemplo, ya hoy en día, por eso es que los negocios que no se han subido a esta nueva era digital, pues se han quedado desfasados, porque ya el poder yo hacer todo dentro de un espacio virtual, pues me libera mucho de yo desperdiciar o invertir de manera innecesaria recursos que obviamente sabemos que son valiosos y significativos, porque si yo puedo hacer toda esa gestión desde mi teléfono y mi computadora, pues sería excelente, pero cuando tengo que desplazarme hacia diferentes ubicaciones para evaluar y todo eso, pues lógicamente eso conlleva a que se haga una inversión bastante significativa. Por ejemplo, algo que le hubiera beneficiado mucho a esos representantes de ventas que vemos en las empresas, por ejemplo, que se ve mucho en la parte de lo que es seguridad industrial, cuando llevan algún equipo para presentar, por ejemplo, una bota, unos guantes, una gafa, y que la persona lo puedan probar. Imagínense ustedes tener un entorno de realidad virtual donde no sea necesario, por ejemplo, las gafas, porque obviamente el punto es evitar desperdiciar recursos en el traslado hacia esos lugares. Pero que yo tenga, por ejemplo, como era este proyecto de Meta, el metaverso, que se estaba trabajando y cocinando bastante fuerte, pero que ya ha bajado mucho lo que es, digamos que el ranking, porque ya no se escucha tanto como hace un tiempo atrás. Entonces, imagínense, usted puede sumergirse desde cualquier dispositivo y que usted entre en un entorno de realidad virtual dentro de cualquier empresa proveedora y que usted pueda probar en un entorno virtual, que usted pueda probar ya sea esos equipos que le estén intentando vender. Obviamente eso va a ayudar a que se invierta un recurso que quizás no concrete una venta, porque no todas las ventas se concretan al final. Porque, por ejemplo, yo vendo botas de seguridad y yo me tengo que desplazar, por ejemplo, a Santo Domingo, de San Pedro me desplazo a Santo Domingo, o de Santo Domingo me desplazo a Punta Cana. Obviamente yo estoy invirtiendo recursos, tanto monetarios, porque tengo que invertir en combustible, invertir también en mantenimiento del vehículo, como también en tiempo. Entonces, que yo pueda llevar al cliente hacia mi zona de confort, como decimos, que sería mi espacio virtual, y que ellos puedan probar esos equipos y ahí entonces tener material para dar su aprobación o no, pues lógicamente eso va a ayudar a que se evite todo ese trabajo que se está haciendo hoy en día. Entonces, por eso es que fíjense que los proyectos, ya por eso que yo dije que no simplemente debemos de llamarle a los ingenieros de proceso, que básicamente hacen ese trabajo, llamar a los ingenieros de proceso, sino es ya transformar, como hay muchas empresas, a posiciones ya con un término de innovación, por ejemplo, coordinador de innovación, supervisor de innovación, gerente de innovación. Entonces, todo eso
obviamente ya cambia totalmente la expectativa, porque ya no es simplemente enfocarme en una línea de producción, en procedimiento, en proceso, sino es a nivel 360 de lo que es la empresa para que dé ese salto o ese siguiente nivel hacia la transformación digital, que no simplemente es hablar de digitalizar esos archivos que se generaban anteriormente de manera física, sino es implementar las nuevas tecnologías de manera inteligente y poder aprovechar al máximo estas, porque cuando trabajamos, por ejemplo, en proyectos, y uno, como le dije al principio, de lo que más utilizamos es cuando transformamos o cuando hacemos un plan de transformación digital, es poder evaluar cuáles son las tecnologías que tengo disponibles y accesibles, porque un punto de planificar, que vamos a también ver a detalles más adelante, es que yo tengo que evaluar la parte técnica de que realmente yo cuente con las tecnologías y los recursos necesarios para ese proyecto, porque si no tengo las tecnologías necesarias o no tan habilitadas o no tan disponibles, pues entonces va a ser muy difícil que ese proyecto se materialice. Porque imagínense ustedes, como les comenté al principio, cuando yo estaba evaluando para hacer ese cambio, para los entrenamientos que no sean ya, digamos, de manera cotidiana, sino que se puede implementar la realidad virtual para dar esos entrenamientos de seguridad, por ejemplo, que nos ayuda bastante porque imagínense, por ejemplo, el tema de los extintores. El tema de los extintores es una capacitación que impacta negativamente al medio ambiente, porque esos extintores que se vacían, pues obviamente generan un impacto ambiental. Entonces, poder ver todos esos esquemas, la parte de que hay personas en diferentes plantas o en diferentes ubicaciones, hay diferentes horarios, entonces todo eso va a conllevar a que obviamente se vea bastante atractivo la parte de lo que es la realidad virtual. Pero fíjense, hoy en día no es accesible poder tener eh, esa tecnología de manera particular. Por ejemplo, acá en Dominicana, fuera de Infotec, que también he implementado algunos simuladores, eh, tenemos, por ejemplo, aquí a DP World Academy, que ellos básicamente dentro de su entorno han, digamos que replicado o han creado, como dicen, un gemelo digital de sus instalaciones. Cuando hablamos de gemelo digital, también ese es otro tipo de tecnología que básicamente lo que hace es que replica virtualmente un objeto o un espacio físico eh, a la realidad, lo lleva a la realidad virtual. Eso se usa mucho para la parte de entrenamientos y capacitaciones, porque, por ejemplo, una turbina, poder tener la parte virtual y poder hacer el desarme de manera virtual y que sea una simulación bastante realista, marca grandemente la diferencia a tener que hacer ese entrenamiento de manera física, ya que no es algo tan fácil de realizar. Entonces, yo poder tener todo eso, pues lógicamente me va a dar una visión de si realmente es accesible. Entonces, yo tengo que visualizar qué tan rentable sería yo poder incursionar en esa nueva tecnología. Si no es rentable, pues entonces yo tengo que evaluar y ver por qué no lo es. Entonces, quizás en el momento no lo sea, pero ya digamos que el año que viene o en 2 años, sí se pueda dar el hecho de que sea real. Entonces, por ejemplo, como le decía, aquí en Dominicana, tenemos acá esa DP World Academy, que es de DP World, básicamente como todos conocemos, el puerto. eh, Tienen una sección o un departamento como tipo academia, que básicamente lo que hace es que da capacitaciones en términos de logística y sobre todo en la parte de los puertos. Aparte de que ya ellos tienen también de manera interna, dan la capacitación a su personal, que es bastante grande. Entonces, ellos sí tienen de ellos esos equipos. En el caso, por ejemplo, de nosotros adquirir esos equipos,
obviamente el costo se elevaría mucho más. Entonces sería bastante complicado yo poder implementarlo. Entonces, si yo valido y veo, bueno, hacer esto con esta inducción sería, por ejemplo, tanto mensual por un paquete de tantas capacitaciones. Entonces ahí yo puedo evaluar ya si entonces es factible para mi empresa. Entonces todo eso tengo que evaluar. Entonces, hoy en día, pues vamos avanzando y la parte de la transformación digital es una gran oportunidad para nosotros como la parte de proceso o de proyectos, poder llevar a cabo los diferentes proyectos dentro de tanto nuestras empresas como también nuestro departamento. Porque, por ejemplo, si yo quiero o mi departamento requiere automatizar alguna tarea, que yo la hago de manera repetitiva, pues entonces también eso es un proyecto que estoy realizando. Otra parte también está, que está muy de moda, es lo que es el Power BI, ¿verdad? Como muchos saben, eh, hacer un dashboard en Power BI también se refleja como un proyecto. Aunque muchas personas no lo vean así, porque como le digo, cuando hacemos algo como que ya lo asociamos a parte de nuestras actividades diarias, o de, o de nuestro puesto, no lo vemos como algo aislado o como algo nuevo que sería un proyecto. No lo vemos como un proyecto per se, sino que lo vemos como algo ya parte de nuestras tareas. Pero sí es un proyecto, porque incluso hay empresas que se dedican a esa parte de que son consultores en tema de Power BI, y cuando empresas necesitan, por ejemplo, incursionar en este mundo de la inteligencia de negocio, pues entonces yo le presto su servicio y ellos están haciendo un proyecto. Hay muchos proyectos que son muy sencillos, que básicamente utilizan como base de datos un Excel que ya está resumido, y obviamente eso es básicamente muy corto y bastante sencillo. Pero hay otros que sí llevan más tiempo y realmente casi el 90% de los proyectos en Power BI fracasan porque realmente no se le da el temple de un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto no simplemente hice el dashboard y ya. No, yo tengo que evaluar, planificar. Fíjense que la parte del proyecto, ahí está el punto fundamental, la planificación para luego la ejecución. O sea, la planificación es mi guión. Ya después que yo planifico, que es el paso más importante y que quizás muchas veces me tome mucho más tiempo, pues ya la parte de la ejecución simplemente es seguir un guión. Fíjense que ustedes siguen un guión y eso es básicamente seguir al pie de la letra lo que le esté instruyendo ahí. No es lo mismo cuando tiene que empezar desde cero. Muchas veces nosotros usamos, por ejemplo, en Canva, utilizamos una plantilla, o en el mismo Excel o en el mismo PowerPoint, utilizamos una plantilla. ¿Qué hace una plantilla? Una plantilla ya es un trabajo ya prehecho que simplemente nosotros personalizamos, y eso nos ahorra pues incluso hasta horas de trabajo para poder entonces llevar ese documento a ese nivel. Entonces, la planificación básicamente es, imagínense su plantilla, pero esa plantilla es única. Yo no puedo tener una plantilla genérica, ¿verdad? Para todos los proyectos. Claro, yo puedo tener una plantilla y simplemente personalizarla, porque yo puedo crear una mini plantilla para planificar un proyecto que sea aplicable a todos los sectores y a cualquier tipo de proyecto. Claro, sería una plantilla bastante retadora porque varía mucho dependiendo del sector y obviamente el tipo de proyecto que estemos trabajando. Pero básicamente tener esa base nos ayudará a que por lo menos reduzcamos un poco ese espacio del tiempo que nos lleva el tener que realizar esa planificación, que es la parte vital del proyecto, porque luego la ejecución simplemente es seguir esa plantilla. Una parte que es muy importante es yo identificar la ruta crítica, que eso lo vamos a ver también más adelante en detalle. La ruta crítica básicamente es la ruta que yo tengo que prestarle mucho más atención, porque es la que va a definir la duración de mi proyecto. Cualquier modificación en esa ruta crítica pues altera directamente la duración de mi proyecto. Si yo, a lo que llamamos aceleración, si yo puedo reducir el tiempo,
de alguna de esas actividades, pues entonces mi proyecto se verá acelerado o va a avanzar. O sea, que si yo iba a durar 18 semanas y le reduzco 2 semanas a cualquiera de las tareas de la ruta crítica, pues eso quiere decir dicho que en vez de yo terminar en 18, termino en 16. Pero igual también, así como yo puedo acelerar, si alguna de esas tareas se retrasa por X o por Y razón, pues entonces mi proyecto se verá retrasado. Y esa es la parte crítica. Que yo me retrase, pues excelente. Claro, incluso el yo acelerarme o acelerar el proyecto no siempre es bueno, porque hay veces que tenemos una fecha pautada, que esa es la fecha perfecta para ese proyecto. Porque si se hace antes, no es posible, y si se hace después tampoco, porque en ese parámetro de tiempo es el tiempo donde se debe de ejecutar por X o por Y razón. Entonces, fíjense, por eso es importante tener tanto cuidado a la hora de planificar un proyecto. Entonces, porque hay proyectos que no puedo acelerarlo y tampoco lo puedo atrasar. Entonces, es crítico que termine en el tiempo establecido porque ya hay un requerimiento previo, ya sea incluso por el cliente o porque hay una temporada en ese momento, en esa ventana de tiempo para poder ejecutar el proyecto y que sea todo un éxito. Entonces, yo tener todo eso en cuenta me va a ayudar a yo poder crear y establecer los diferentes parámetros. Entonces, el parámetro que quizás nos complique más, dependiendo del proyecto, es yo poder establecer el desglose de las tareas o el famoso EDT. Entonces, cuando yo establezco el desglose o el detalle de tareas, pues entonces ya yo sé cuál es mi camino a seguir. Por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto para yo, digamos que abrir un carrito de comida, bueno, tengo que lo primero es crear la planificación para ver entonces todas las tareas que yo necesito para dar o materializar ese tipo de proyecto. Es muy importante yo tener, por ejemplo, buenas relaciones con algunos proveedores que sean de la materia prima, ¿verdad? Porque muchas veces lo damos por sentado, pero cuando estamos dentro de, ahí viene el problema, que compramos, por ejemplo, a un precio mucho mayor porque no teníamos previamente una relación con proveedores mayoristas que nos puedan facilitar mucho más de manera accesible esa materia prima que vamos a necesitar. Entonces, todo eso es importante que yo tenga en cuenta a la hora de, para poder definir y tomar en cuenta cada uno de ellos. Entonces, vamos ahora a una presentación que hicimos una introducción, estuvimos hablando, ¿verdad? De algunos aspectos fundamentales a la hora de gestión de proyectos. Vamos a ver aquí algunos términos que son importantes y poder entonces también escuchar a cada uno de ustedes para luego entonces ver a detalle un ejemplo de un proyecto que estaremos mostrando. Entonces, déjenme compartir acá, que es importante tomar en cuenta a la hora de. Entonces, recuerden cualquier cosa, si ustedes ven que por X o por Y razón me falla el micrófono, pueden levantar la mano y notificarme. Entonces acá, como ya les comentaba, estamos sabiendo lo que es nuestro workshop o iniciando este recorrido en la gestión de proyectos con ustedes, el ingeniero Mario Rosario. Aquí pueden ver. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué ustedes entienden sobre la dirección del proyecto? ¿Qué ustedes creen que es la dirección de proyectos? Vamos a ver. Pueden ahí levantar la mano para participar ahí de lo que creen o lo que entienden que es la dirección de proyectos. A ver, ¿están por acá? ¿Me escuchan bien? Adelante, Franklin. Sí, buenas noches, profesor.
Me conecté un poco tarde porque el internet me hizo una mala jugada. Tuve que llamar al proveedor para que me resolviera el problema. Pero ya estamos aquí. La dirección del proyecto, eh, una podría ser, creo que donde se quiere llegar con el proyecto, donde se quiere llegar. Y otra podría ser la forma en que se va a dirigir el proyecto, la forma en que lo vamos a manejar. eh, Cuáles son los parámetros a tomar y todas las decisiones que hay que tomar para que el proyecto funcione. Eso es mi comentario. Muy bien, excelente. Adelante, Duanel. Muy buenas tardes, maestro. ¿Me escucha? Sí, Es la disciplina que aplica el conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para planificar, organizar, ejecutar y controlar un proyecto. muy bien, muy bien. Vamos a ver, Nicolás. Buenas noches, Mauricio, sí me escuchan. Sí, Ok. Yo entiendo por dirección de proyecto que es básicamente organizar, guiar un trabajo para que se haga bien en el tiempo correspondiente. muy bien, excelente. Básicamente, como menciona, como cada uno dice. Recuérdense que tenemos simplemente dos fases en la parte de lo que son proyectos. La dirección, básicamente, es toda la parte de la planificación. Como decían, saber hacia dónde yo quiero llegar, cuáles son lo que yo necesito, cuáles son los recursos que necesito, con qué cuento también, porque muchas veces no es simplemente qué yo necesito, sino con qué estoy contando. Mayormente la realidad es esa, con qué yo cuento, porque eh, claro, en un mundo perfecto sería yo poder evaluar todo lo que necesito y en base a todo eso que yo necesito, entonces ya yo poder presentarlo y que se me suministre. Entonces, la verdad no siempre es así, porque muchas veces tenemos presupuestos limitados donde, bueno, mira, realmente esa cantidad no sería accesible por el momento. Hay que ver si no se puede entonces hacer ahí ciertos recortes para ajustarnos o entonces dejarlo pasar para un siguiente periodo, ¿verdad? Donde ya entonces podamos preparar un poquito más y aún así verificar que podemos ajustar, porque los recursos financieros, obviamente, es la parte como que más limitante. Hay algunas, obviamente, empresas, una que otra, muy pocas, lamentablemente el caso, que obviamente, dependiendo también el tipo de proyecto, dan una apertura abierta, porque obviamente es un proyecto que impacta de manera significativa a la satisfacción del cliente o a la percepción del cliente o al incremento de la cartelera de los clientes. Entonces, pero la realidad es que muchos nos encontramos dentro de nuestros departamentos, cuando trabajamos en un proyecto, pues tener esa apertura o esa cartera abierta, ¿verdad? No es realmente la realidad. Por eso tenemos que ser lo más eficiente posible, claramente manteniendo la calidad, porque hay muchas personas que confunden esa parte. Eh, Ser eficiente no es utilizar los materiales más baratos, sino es tener los materiales acordes con la calidad necesaria al precio justo. O sea, no es lo mismo yo mencionar esa parte a tener los materiales más baratos, porque usted dirá, no, pero que es lo mismo. No, porque muchas veces lo más barato no siempre es con la calidad necesaria, la calidad requerida. Pues mucha gente dice, no, que es de mala calidad. No, mala calidad es simplemente cuando algo está defectuoso. Si algo es funcional, tiene calidad. Lo que pasa es que hay diferentes niveles y por eso está la parte de los precios. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un material con cuatro precios diferentes. Esos cuatro precios diferentes muchas veces influye la parte de la marca. Eso no es un secreto. Que obviamente, dependiendo de la marca, muchas veces el precio se eleva. Pero también está el punto
de qué calidad son los materiales que se están utilizando para su elaboración, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo tener algo que sea altamente resistente, donde el proveedor me garantiza 10 años, por ejemplo, de garantía, a donde algo que simplemente me dan 1 año o 6 meses de garantía. Obviamente sabemos que cuando a menor garantía, por lo general se traduce siempre a que obviamente la vida útil de ese material, pues lógicamente no es que es tan amplia, es sino hasta ahí que va a llegar. Recuerden que al principio los electrodomésticos, por ejemplo, una estufa no tenía acabadera, pero una estufa era básicamente de puro hierro, era mucho más simplificada porque obviamente a más tecnológico, pues obviamente es más susceptible a que su vida útil no sea tan amplia. Anteriormente, una estufa no tenía quizás todo lo que tiene hoy en día, las funcionalidades, pero los materiales con los que se hacían, pues obviamente eran materiales que eran mucho más duraderos, pero era algo que no convenía, porque imagínese usted hacer una estufa donde cuando usted venda una estufa, usted no le va a volver a vender otra estufa a ese cliente. O sea, no es algo que sea productivo, que sea algo que sea rentable. Porque obviamente cuando hacemos una venta queremos tener ventas de manera consecutiva. Claro, no el mismo cliente, dependiendo del tipo de proyecto, pero se espera de que ese cliente vuelva en otra próxima ocasión y que no sea un tiempo muy lejano, porque si yo nada más hago una venta por cliente, pues lógicamente el mercado va a ser mucho más estrecho y el pastel que me toca, el pedazo de pastel que me tocaría de mi empresa, pues lógicamente no me daría para yo sustentarme dentro de mi negocio. Entonces, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta de que no simplemente es evaluar lo más económico, sino lo más eficiente para el proyecto. Por eso ustedes ven muchos proyectos, por ejemplo, de edificaciones, que al poco tiempo pasa mucho, principalmente en el sector público, de que hay muchas edificaciones que al poco tiempo comienzan a desboronarse. ¿Por qué? Porque no están utilizando realmente los materiales con la calidad adecuada y obviamente eh, limitan por tema de recursos para recortar recursos. Pero por eso es que no siempre cuando hacemos un recorte de recursos se traduce a que estamos siendo ahorradores o somos eficientes, que sería el punto más aclarecedor. Ser eficientes a la hora de utilizar los recursos. Entonces, la dirección de proyectos, como acabo de mencionar, básicamente nos engloba toda la parte de la planificación, hacia dónde yo quiero ir, cuándo yo debo iniciar, cuándo yo debo de terminar, cuáles son los riesgos que se me puedan presentar, cuáles son los factores que me puedan o que se puedan intervenir dentro de mi proyecto, para entonces yo tomar acción y crear una contramedida para evitar o mitigar el impacto. Entonces, aquí podemos ver una definición hecha por el PMBOK. Básicamente, acá vemos que nos define a la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. O sea, cuando hablamos de esto, obviamente son esos conocimientos, esas habilidades y herramientas necesarias para yo poder planificar. O sea, no simplemente yo planificar por planificar. Y por ejemplo, ustedes que están acá, pues buscan seguir enriqueciéndose en este mundo de la gestión de proyectos para poder seguir conociendo y seguir explorando. Por ejemplo, lo que estamos en el PMI, que como todos saben que es el organismo básicamente o el ente que es la cara de lo que son los profesionales en proyectos. Acá el capítulo de República Dominicana y como hay en muchos otros países, siempre están haciendo actividades y de hecho hacen actividades de capacitaciones donde otros ya miembros con la certificación
del PMI, pues imparten algunas capacitaciones. Por ejemplo, yo cada vez que veo que me coordina el horario, yo entro y visualizo porque no está mal uno nutrirse y seguir viendo de diferentes perspectivas, aunque sea algo que ya uno conoce o ve o trabaja en el día a día, pero el uno poder entonces ver diferentes puntos de vista es lo que verdaderamente nos va enriqueciendo y más en áreas como esta, que ya hoy en día no simplemente se hace referencia a la medicina como que hay que mantenerse en constante capacitación, sino hay muchas otras áreas que ya hoy en día, yo creo que difícilmente hay una área hoy en día con la nueva generación que tenemos, de que no se tenga que estar actualizando constantemente, porque así mismo como van cambiando, eh, por ejemplo, las versiones de los iPhone o los teléfonos, también asimismo van cambiando los deseos y necesidades de los clientes. Y así, de igual forma, la industria debe de ir cambiando, debe ir incorporando nuevas tecnologías, deben de ir incorporando nuevas metodologías, filosofías, herramientas, para que obviamente poder estar dentro de la altura. Y obviamente acá en la parte de proyecto, pues no es una excepción. Entonces, uno puede tener una visión 360, porque no simplemente la parte del proyecto, anteriormente se ligaba mucho a la parte de la ingeniería civil, o la parte de lo que era el tema de la construcción. Pero ya hemos visto que proyecto hoy en día no simplemente se habla de construcción, sino es a nivel general, se habla de innovación. O sea, cuando hablamos de proyectos, tenemos un enfoque en la mejora continua y lo que es la innovación. Hay muchas empresas todavía que cuando hablan de innovación, por lo general lo hablan en base a los productos, innovando en los productos. Pero innovar no simplemente es cambiar una receta de un producto, lanzar un nuevo producto, sino es también redefinir mi estructura y mi infraestructura, porque obviamente si yo me mantengo como empresa de manera estática, pues va a llegar un momento que el tiempo me va a pasar por encima. Hay muchas empresas que son ejemplos de esto, de que no se subieron a la ola, que estamos claros de eso, y que por eso pues fueron desfasadas. Y como le dije en un inicio, la opción de las nuevas tecnologías y saber aplicarlas, porque muchas veces los proyectos fallan, no es porque la tecnología sea mala, es porque esa tecnología no era acorde a las necesidades de la empresa o al momento, porque también está el punto del momento de la empresa. Y obviamente como entes de la gestión de proyectos debemos de conocer todo esto, poder analizar esa parte y saber para poder ejecutar. Eso pasa mucho, por ejemplo, como hay muchas personas que tienen que cuál metodología utilizar, si una metodología Scrum, una metodología en cascada, y ya incluso hoy en día, después de pasar esa, digamos que esa furia de lo que era la parte de Scrum, los profesionales en la gestión de proyectos, pues se han dado cuenta de que no es una simplemente metodología que debemos de utilizar, sino es de acuerdo, obviamente, a mi realidad de ese proyecto en particular, pues entonces, ¿qué es lo más conveniente? Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo en un proyecto de Power BI, a mí me conviene mucho más una filosofía o una metodología Scrum, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho empezar y entregar un producto mínimo viable para que entonces poder contratar con la persona interesada, o con el consumidor de ese dashboard, si realmente ese es el camino hacia donde quiere ir, porque muchas veces, eh, o incluso el mismo cliente, usuario, consumidor, no tiene al 100% la certera para decirnos, ah, mira, yo necesito esto y esto, así, 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 sino que nos da un boceto y en base a ese boceto uno lo arma
se prueba, se consume y entonces el usuario consumidor se va dando cuenta que podría mejorar su experiencia para el consumo de ese proyecto que estemos, o ese producto o servicio que estamos realizando. Entonces, eso no quiere dejar dicho que para todos los proyectos yo voy a utilizar una metodología Scrum. Tengo que validar, y si yo puedo hacer una híbrida también, que es bueno y válido, pues entonces lo incorporo, tanto utilizando esencia de lo que es Scrum, como también la esencia de lo que es Cascada. Porque también conozco personas que uno entregarle un producto mínimo viable no es una opción, sino que quieren ver ya el producto final. Ah, no, cuando tú lo tengas listo, yo sé que eso es algo que muchos han escuchado, cuando tú lo tengas listo, me lo enseña o me lo muestra para yo poder validar, porque no se conforman con simplemente ver algo funcional, sino que quieren ver ya todo el panorama. Pero obviamente, dependiendo del proyecto, eso puede ser un problema que nos genere ahí fricción a la hora de poder tomar o determinar qué podemos tomar en cuenta. Entonces acá, básicamente, cuando hablamos de la dirección, que es la misma, como mencionamos al principio, la parte de la planificación, lo que hacemos es toda la parte de planificar, organizar, monitorear y demás para que nuestro cierre de ese proyecto sea lo más exitoso posible, logrando el alcance del tiempo, costo y calidad, satisfaciendo obviamente las expectativas de las partes interesadas o los famosos stakeholders. Ahora bien, ¿qué entendemos ahora entonces por lo que es la ejecución de proyectos? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Qué entendemos entonces ahora por la ejecución de proyectos? ¿Están por ahí todavía? Recuérdense que no tiene que ser algo muy elaborado, sino lo que ustedes entienden por la ejecución de proyectos. Adelante, Nicolás. Buenas noches de nuevo. Yo entiendo que la ejecución es cuando se pone en marcha lo planificado, es decir, cuando el equipo empieza a trabajar para lograr el objetivo, entregar el resultado. No sé. Muy bien, excelente. Adelante, Laura. Mi compañero, entiendo que es la parte donde se planifica y se pone en ejecución los proyectos, ahí se asignan recursos, se asignan las funciones de cada quien y el plan a seguir. Muy bien, excelente, muy bien. Básicamente, ya luego que tengo mi planificación, o sea, mi guión, ya lo que viene lo que es la parte de la ejecución. Entonces, básicamente, como dicen, la ejecución es eso, poner en marcha ya lo que yo he planificado. Obviamente, la parte de la ejecución interfiere mucho la parte de lo que tiene que ver con el cómo gestionamos entonces ya ese guión, porque muchas veces planificamos algo, pero la realidad obviamente no siempre es tal cual. O sea, no es que no va a ser un cambio radical, porque obviamente si hacemos una buena planificación, se supone que debe de haber los mínimos cambios posibles, pero toda planificación es flexible y es porque obviamente hay un factor humano que tiene mucho en juego en cuanto a esto. Por ejemplo, a la hora de que trabajamos para una certificación en lo que es el PMI, pues el examen, pues se enfoca creo que un 42%, algo así, en lo que es el liderazgo o la gestión del equipo. O sea, cómo tratamos al equipo de proyectos, porque obviamente se entiende que un factor que es bastante, se puede decir como arbitrario o que puede ser muy cambiante, es el personal, las personas, porque somos impredecibles. O sea, yo puedo estar bien hoy, pero quizás mañana
ya maneja totalmente diferente. Entonces, ese concepto de poder saber gestionar a un equipo es fundamental en la ejecución. Es parte de lo que es una buena ejecución. Porque, como le dije, el poder lidiar, tener un buen, digamos que, control emocional y una buena gestión, pues son fundamentales, porque yo tengo que saber y entender cuando alguna persona o algún miembro del equipo necesita algo, aunque no me lo diga directamente. Obviamente, no es que somos adivinos, eso obviamente tenemos que tenerlo claro. No somos adivinos, pero son detalles que tenemos que tener en observación. Por eso es que a la hora de dirigir un proyecto, es algo que realmente nos demanda mucho, porque tenemos que no solamente estar pendiente a toda la parte técnica del proyecto, a toda la parte general de nuestro proyecto, sino también de nuestros equipos, porque es fundamental y dependiendo del proyecto, porque, por ejemplo, nosotros trabajemos en algún departamento en particular que no sea directamente un departamento de proyecto, ya sea en la parte de mantenimiento, producción, seguridad, calidad, logística, finanzas. Entonces, no necesariamente tenemos un equipo grande, pero sí, aunque no directamente, trabajamos con cierto equipo, porque, por ejemplo, hay proyectos internos que requieren la colaboración de otros departamentos o incluso de otras personas. Entonces, si nosotros tenemos, pues estábamos a la cabeza de ese proyecto porque fue, ya sea nuestra idea, porque nos lo asignaron por X o por Y razón, pues obviamente tenemos que saber cómo lidiamos con cada uno de los miembros de manera improvisada, porque obviamente no son miembros oficiales, ¿verdad? Pero de manera improvisada están dentro del equipo de proyecto. Entonces poder tener esa gestión y siempre tomar en cuenta de que no es algo personal, sino que totalmente laboral, que tenemos que enfocarnos en buscar la satisfacción de manera 360, también tanto de los stakeholders como también de nuestro equipo, que es fundamental poder identificar sus necesidades para poder entonces abordarlas de manera adecuada. Entonces, aquí podemos ver, según el PMBOK, cuando hablamos de la dirección de proyectos, lo define como la ejecución de proyectos es el grupo de procesos que consiste en realizar el trabajo definido en el plan. O sea, ya lo que planificamos, ahí viene obviamente la ejecución, como acaban de decir cada uno de ustedes, para la dirección del proyecto a fin de cumplir con los objetivos del mismo. En términos más sencillos, esa fase donde se pone en acción todo lo que ya se ha planificado. Es el momento de hacer el trabajo para producir los entregables del proyecto. Pero obviamente no simplemente ejecutar y ya, como le acabo de mencionar. Tenemos que tomar en cuenta todos esos puntos de vista y todos esos enfoques para tener una ejecución de manera satisfactoria. Porque si no, pues todo lo que hemos planificado, pues, lógicamente por cualquier pequeño bache, se estará quedando, digamos que a la deriva. Entonces, ahora como le mencioné, vamos a pasar a la parte del ejemplo y también vamos a ver en parte hoy lo que es la identificación de la ruta crítica. Aunque sea algo quizás que muchas personas lo ven como algo sencillo, es un punto bastante crítico a la redundancia dentro de nuestra gestión de proyectos. Porque, como le dije al principio, esta obviamente va a definir, ¿verdad?, la duración de nuestro proyecto y obviamente si terminaremos en tiempo, si podemos acelerar o alguna tarea que tengamos que prestarles atención, que son las tareas que representan esa ruta crítica, porque no tienen ninguna holgura. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación móvil educativa. ¿Cuál sería el objetivo? Lanzar la aplicación llamada Lingua Kids en 30 semanas.
con un presupuesto inicial de 18 millones. Entonces, obviamente, ese objetivo se realiza dentro de la planificación. Entonces, ¿por qué colocamos acá el presupuesto? Bueno, muchas veces cuando uno dice, mira, tenemos que hacer X proyecto y con lo que contamos es con esto. Entonces, con eso que se cuenta, hay que validar si es factible o si no es factible, porque como yo le dije al principio, le hablaba del caso de lo de la capacitación interna. Obviamente ya se tenía una idea de cuál sería más o menos el presupuesto con el que se contaba, porque ya yo sabiendo que anteriormente el presupuesto que se utilizaba era poco menos de 500,000 pesos al año. Obviamente yo sabía que ya cualquier iniciativa que se fuera muy por encima de eso, pues lógicamente no iba a ser rentable para la organización. Entonces, ya como punto de partida, yo sabía que tenía, por ejemplo, ese límite, pero obviamente no es algo oficial. Cuando ya lo tenemos oficiales, cuando ya hacemos todo el levantamiento, todo el proceso, y obviamente con las personas que tienen como decimos por ahí, la última palabra, que tienen el punto de aprobación, pues validamos si es posible. Entonces, yo sabiendo ya que mi proyecto sería el desarrollo de una aplicación móvil educativa, pues entonces yo tengo que evaluar cuáles son mis necesidades. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de una aplicación móvil, nos adentramos mucho en lo que es la parte de TI, ¿verdad? O desarrollo web o desarrollo móvil. Por ejemplo, yo tengo una faceta donde yo puedo hacer un desarrollo móvil y de ese desarrollo móvil hace una versión para una aplicación móvil o directamente hacer la aplicación móvil, por ejemplo. Entonces, ya con esto, yo sabiendo cuál es el proyecto que yo tengo a seguir, que es el desarrollo de esa aplicación, yo tengo que evaluar, obviamente, dentro de mi perspectiva, si dentro de la empresa tenemos personas con esas capacidades o que son a lo que llamamos expertos, ¿verdad? Esos expertos, básicamente, son personas que tienen conocimientos avanzados en diferentes actividades o áreas dentro de mi proyecto. Porque recuérdense, para usted llevar a cabo o dirigir un proyecto, usted no tiene que ser experto. Algo que yo veo mucho que es como muy común dentro de cuando solicitan, por ejemplo, gerentes o directores de proyectos, referente mucho a la parte de la parte de construcción, es que el perfil siempre tiene que ser con conocimiento de la parte de civil y obviamente eso le da un gran plus, pero muchas veces esos proyectos, más allá de un conocimiento técnico, porque recuérdense que tenemos especialistas dentro por ejemplo, yo un proyecto como director de proyectos, por ejemplo, pues no tengo que ser un experto en infraestructura, porque hay expertos dentro de mi equipo en esa área. Entonces, claro, como le digo, es un plus, obviamente, el tener esas habilidades de conocer la parte de infraestructura, pero no es algo que sea per se tal cual obligatorio, porque para eso están los expertos en el área. Entonces, yo tengo que evaluar cuáles los recursos que yo voy a necesitar. Si de esos recursos que yo necesito hay personal interno, pues excelente. Si yo con el personal interno lo puedo hacer, pues perfecto. De no ser así, pues entonces yo tengo que evaluar entonces con una outsourcing o una empresa contratista para entonces que me suplan esos servicios. Entonces, yo tengo que evaluar cuáles son cada una de las actividades que yo tengo que realizar. Aquí están de manera condensada, obviamente no están con todo el detalle. Por ejemplo, yo tengo el ID de la actividad. Aquí en este caso estamos utilizando el abecedario ABCD.
tengo aquí lo que es la descripción de la tarea. Entonces, por ejemplo, la actividad A, su descripción sería la conceptualización y diseño pedagógico. Como es una aplicación educativa, obviamente, su enfoque es para estudiantes, ¿verdad? Entonces tengo que tener un diseño pedagógico para lo que son los estudiantes. Entonces, luego de esto, yo tengo que tomar en cuenta si tiene predecesora. Esta tabla que vemos acá, incluso es muy similar a la tabla que hacemos en Microsoft Project, donde vamos estructurando cada una de las actividades que vamos desarrollando. Entonces, luego yo hago un desarrollo a detalle, en caso de, porque esa actividad A, obviamente, tiene otras subtareas, a lo que llamamos subtareas. De esas subtareas, pues lógicamente, entonces ahí yo la voy incorporando para que compongan toda esa actividad A. Entonces, el total de esa actividad, la primera actividad, que sería la conceptualización y diseño pedagógico, tiene una duración de 8 semanas. O sea, el equipo tiene todas 8 semanas completas para realizar esa actividad y darle el siguiente paso a las siguientes actividades. Entonces, ahí yo le voy colocando, por ejemplo, cuáles serían los costos. Esto de aceleración, pues lógicamente eso yo lo hago después, no lo hago ahora, pero acá están aquí de manera resuelta. Entonces, la siguiente actividad sería entonces el desarrollo del backend. Obviamente ya cuando hablamos, eso hablamos ya muy a desarrollo de TI, pero es parte para lo que es, imagínenselo, por ejemplo, como la base de esa aplicación. Por ejemplo, en ese backend va a estar esa base de datos. Por ejemplo, una aplicación que yo haga un software ERP, por ejemplo, por así decirlo, pues ese software ERP pues tiene una base de datos, un servidor donde se van guardando las informaciones y a la hora de que yo vaya a consultar, esa información está guardada ahí en esa base de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, hago a un proyecto de Power BI que voy a hacer, pues muchas veces lo que hacemos es que descargamos dentro de mi ERP en un formato Excel o CSV, que el CSV es global. No todos los software ERP tienen esa habilidad de poder descargar en Excel, pero sí en CSV. Entonces, se descarga y luego entonces yo hago la importación a Power BI. Pero algo que muchas personas quizás desconocen es que yo puedo conectar directamente mi Power BI a esa base de datos, a ese backend, para que yo pueda entonces dentro de ese servidor tener información directamente. Y así cualquier persona desde cualquier ubicación que introduzca información en mi ERP, pues entonces esa información se va a actualizar en tiempo real dentro de mi Power BI. Ahí eso garantizaría un proyecto de Power BI de manera exitosa. Entonces, todo ese desarrollo de ese backend, que como le acabo de mencionar, que quiere o que requiere, ¿verdad? De hacer todo un desarrollo, de elegir un servidor, porque la descripción es de la tarea, el desarrollo del backend, pero ese desarrollo no es simplemente desarrollarlo y ya. Llevan un sinnúmero de su tarea que yo debo de también tomar en cuenta. Por ejemplo, como le dije, la elección del servidor que voy a utilizar. Existen muchos servidores. Por ejemplo, de Microsoft está el Azure, que tiene un paquete completo, pero bastante costoso. Están otros que, por ejemplo, unos que yo he utilizado en algunas aplicaciones,
por ejemplo, Supabase, que básicamente su lenguaje o su cara es PostgreSQL, pero básicamente todos esos servidores tienen un lenguaje SQL o en el caso de esa, para el Big Data, sería no SQL, que no sería no estructurado. Entonces, obviamente, esa tarea B, que es el desarrollo del backend, para iniciar, tiene que haber acabado entonces la tarea A, que es la conceptualización y diseño pedagógico. Luego que esa tarea culmina, entonces le puede dar paso a la tarea B, que es el desarrollo. Yo no puedo empezar el desarrollo sin antes culminar la conceptualización y diseño pedagógico. Claro, van a haber tareas que yo puedo hacerla de manera en conjunta o combinadas, pero yo tengo que identificar esas tareas que yo puedo hacer de manera en conjunta y combinada, porque no todas las tareas yo voy a poder realizar ese tipo de actividad. En este caso, por ejemplo, yo tengo la tarea B y la tarea C, que es tanto el diseño, el desarrollo del backend como el diseño UI y la parte de lo que son los gráficos. Esas dos tareas yo las puedo hacer en combinación, o sea, en conjunto, de manera paralela. Mientras voy haciendo el desarrollo, voy haciendo el diseño. Pero ¿qué pasa? Fíjense que el desarrollo, el backend, tiene una duración de 10 semanas, mientras que el diseño tiene una duración de 7 semanas. Eso que les ha dicho que la tarea B terminará después, ya cuando la tarea de diseño haya terminado 3 semanas después. O sea que según yo vaya verificando, ya yo puedo ver que acá, de manera rápida, en el diseño, yo tengo una holgura. Ya para el diseño yo tengo holgura. O sea que yo sé que esa tarea no me... Esa tarea la tarea se puede retrasar e incluso 3 semanas y no me va a afectar directamente lo que es mi duración del proyecto. Entonces, luego de eso, yo tengo la tarea D, que es la programación en iOS y la programación en Android. Como son básicamente muy similar, eh, lo que, lo que me está diciendo ahí es que uno va a ser obviamente para los famosos iPhone y los otros son de Android que como Samsung, Xiaomi y demás teléfonos puedan correr. Eso ya ahí me da cuenta de que yo cuando termine la tarea B y la C, entonces tanto la D como la E pueden iniciar también de manera paralela. Pero ¿qué requiere? Que termine tanto la B como la C. O sea, que hasta luego de las 10 semanas que termine la tarea B, no van a iniciar ni la D ni la E, aunque la C haya terminado. Por eso es que en la tarea C ya yo sé que yo tengo una holgura. Ya yo puedo tener una idea de cómo va a ir mi ruta crítica. Ya yo le puedo decir, por ejemplo, que yo sé que mi ruta crítica va a estar compuesta por la tarea A, porque obviamente es crítica, si se retrasa, se retrasa el proyecto. La tarea B también estará dentro de mi ruta crítica. Si esta se retrasa mi proyecto. Pero la tarea C no está dentro de mi ruta crítica porque tiene una holgura de hasta 3 semanas. Para la tarea D, entonces, estas ambas tienen una misma duración. La programación de iOS y Android son 12 semanas cada una, por lo cual esas dos van a ser parte dentro de mi ruta crítica. O sea que aquí ya yo puedo visualizar de manera preliminar que mi proyecto va a tener más de una ruta crítica. O sea que el proyecto no necesariamente siempre va a tener solamente una ruta crítica. Puede ser que tenga varias. Puede ser que tenga dos, como puede ser que tenga tres. En este caso, yo sé que ya va a haber más de una ruta crítica. La F, que sería la creación de contenido interactivo, pues básicamente me dice que tiene que terminar la C. O sea que fíjense que a mí también yo termine diseño de UI, la tarea F estaría iniciando.
La tarea F no tiene que ver ni con la D ni con la E. Tiene que ver con la C. Y esa tiene una duración de 8 semanas. La G, que es las pruebas internas y depuración, pues entonces esa sí tiene que ver con la D, la E y la F. O sea que para yo continuar, tiene que haber culminado la D, la E y la F. Eso queda dicho que yo sé que la tarea G va a ser parte de mi ruta crítica. Está también lo que es el lanzamiento en tiendas de aplicaciones. Obviamente después de que ya yo termine, la tengo que lanzar, por ejemplo, a Google Play o en iPhone, entonces a la tienda de iPhone, para que entonces los usuarios puedan descargar. Eso va a tener una duración de 2 semanas, porque lógicamente esto implica, por ejemplo, el tiempo que dura para probar ambas aplicaciones, porque no es simplemente yo subir una aplicación, yo tengo que hacer una solicitud para poder subir esas aplicaciones que ustedes pueden encontrar en la Play Store. Entonces, por eso, la duración tiene 2 semanas de duración porque todo ese trámite conlleva, o todas esas subtareas conllevan un tiempo para que se puedan entonces condensar. Y finalmente tengo lo que es la campaña de marketing y el pre-lanzamiento. Esa parte tiene 4 semanas porque Quiere ha dicho que va a tener 4 semanas haciendo y lanzando campañas, porque recuerde que un producto o un servicio nuevo no es algo que simplemente yo lo lanzo y ya a la semana toma apogeo. Hay proyectos que tardan incluso hasta más de 4 semanas. Aquí se establece 4 semanas porque sería un tiempo prudente con toda esa parte de lo que es las campañas, ya sea por redes sociales, la televisión, dependiendo obviamente cuál sería la estrategia y el presupuesto asignado para esa tarea de la parte de marketing. Entonces, para el cálculo de la ruta crítica, básicamente lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de red. Dice acá mentalmente dibujándolo, obviamente. Si usted no tiene ese poder de procesamiento como una computadora, de poder tener todo eso ahí, lo ideal sería que usted, obviamente, lo dibuje. Entonces, hay todo un cálculo que yo puedo hacer para identificar entonces cuál sería incluso la holgura. Yo le voy a mandar también esa información, pero pasando aquí al Excel para hacer un ejercicio de manera, digamos que sencillo. Obviamente no es el mismo porque es más corto, el otro es un poquito más largo, pero también lo podemos hacer sin ningún problema. Fíjense, por ejemplo, este proyecto, básicamente, yo tengo 4 tareas. La tarea A, que es el diseño, la B, que sería desarrollo módulo 1, la C, desarrollo módulo 2, y la D, que es la de integrar. Si yo fijo acá, la tarea A tiene una duración de 5 días, no tiene predecesora porque es donde va a tener el punto de partida. La B, pues tiene una duración de 8 días y tiene predecesora, que es la A. La C tiene como predecesora, que también es la A. O sea que esas 2 tareas van a comenzar de manera simultáneamente. Y la D, para que la D se pueda ejecutar, tengo que haber completado tanto la B como la C. Ya que yo puedo ver, por ejemplo, que la C tiene una holgura de 2 días o 2 semanas, en caso sea la duración sea semana. Estamos suponiendo aquí que la duración son en días. ¿Qué yo hago? Bueno, voy a hacer un diagrama de red, aunque muchas personas lo vean como algo eh, complicado, sofisticado, realmente es algo muy sencillo. Simplemente es yo comenzar a dibujar cada una de las tareas. Por ejemplo, yo puedo utilizar las formas. Imagínense, por ejemplo, vamos a poner que utilice estos círculos, puede ser cuadrado, como te guste.
dentro de ello, yo lo que voy a primero a hacer un boceto, a tirar cada una de las tareas. Por ejemplo, la A, luego la B, simplemente copio y pego, aquí la cambio por la B. Luego la C, miren que nada más estoy tirando ahí, o comenzando a tirar, y luego entonces la D. Y el punto es, o el truco, es poder ahí ir tirando cada una de las tareas que ya yo tengo establecidas en mi EDT. Ya como tengo establecida toda una tarea, entonces la voy organizando según su predecesora. Yo sé que la A es la primera, veo que la B y la C tienen como predecesora la A. O sea que estas dos van de manera paralela. Fíjense acá. Y la D que pues requiere unificar ambas. Entonces, ¿cómo yo la puedo entonces unificar? Bueno, vengo acá, otra vez nuevamente, y entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, una flecha para que me diga entonces cuál es la dirección de cada una de ellas, ¿verdad? Coloco acá y aquí vengo, ya lo unifiqué, copio y pego para entonces hacer lo mismo. Vengo al principio acá, lo tomo acá y la punta de la flecha hacia donde va dirigida. Así me va diciendo cómo se va trazando el camino. Vengo acá, hago lo mismo. Esta va a ir a la D y el inicio va a ir a la B. Hago lo mismo con esta, copio y pego. Tengo acá, el inicio va a ser de la C, o sea que va a salir desde la C y va a llegar hasta la D. Ven, ya yo tengo definido cuál es mi diagrama de red dentro de mi proyecto. Fíjense, ahora viene entonces que yo coloco acá. Este me dice que son 5. Este me dice que son 8. Este me dice que son 6. Y este me dice que son 3. ¿Qué pasa? Si yo vengo entonces, yo tengo dos caminos, A, B y D, o A, C y D. ¿Qué yo hago entonces? Hago una simple resta. Por ejemplo, pongo root R1 para ruta 1. Pongo que eso es igual. Y aquí puedo poner, por ejemplo, dijimos que era A más B más D. La ruta 2, que sería igual. Y vengo entonces, digo que sería A más C más D. Ahora entonces, esa ID de esa letra lo voy a cambiar por su duración. Si yo vengo, voy a poner un símbolo igual para que se me haga la suma. 5, que equivale a la A, más 8, más 3, me da 16. Hago lo mismo entonces con la ruta 2 y digo 5 más 6 más 3. Fíjense que aquí la duración más larga es el 16. O sea que mi proyecto duraría 16 días. Lo cual quiere ha dicho entonces que la ruta crítica está conformada por A, B y D. O sea, sería esta ruta A, B y D. Porque esta A, C y D no corresponde a una ruta crítica. Porque yo tengo una holgura acá en C de 2 días. Fíjense que si D se retrasa 2 días, aún así va a compensar y va a llegar a los 8 días de B, que es cuando va a iniciar la D, que es la última tarea.
sea que aunque se retrase 2 días, no va a influir. Claro, tenemos que tomar en cuenta que si el retraso se vuelve algo insostenible, pues lamentablemente el caso, ahí obviamente ya el proyecto se verá afectado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que a la hora de, yo debo de evaluar cuáles son mis posibles rutas y entonces cuáles son los requerimientos que yo debo de seguir. Porque si yo, como le dije al principio, si el retraso es mucho, más de lo que pueda aguantar mi ruta crítica, pues entonces mi ruta o mi holgura obviamente iba a representar. Fíjense que ahí lo hicimos de manera sencilla. Te dirá, está como los maestros de la escuela o secundaria o la universidad, que nos explican la parte fácil para cuando vienen entonces la parte difícil, ahí viene el enredo. Miren que si tomamos este, que fue el proyecto que estuvimos haciendo, vamos a copiarlo, proyecto de ejemplo, ¿verdad? Y vengo acá nuevamente. Y lo pego aquí. Vamos a dar un poquito de forma. Entonces, si yo, esto no me interesa, esto lo puedo dejar, lo puedo eliminar. Ahí entonces, obviamente, ya la situación cambia. Por ejemplo, fíjense, lo que yo tengo que tomar en cuenta es mis actividades y mi predecesora, conjunto obviamente con la duración, que es solo la parte para el diagrama. Y yo hago, comienzo entonces a tirar bocetos. Lo primero es que elijo que, vamos a poner que usamos la cuadrada. Vamos a hacerlo más pequeño acá. Ahí, voy a poner la A. Y debajo de la A, voy a poner de una vez la duración, que serían 8 semanas, ¿verdad? Ya con eso, vengo y hago lo mismo. Ahora es con la B. El punto de tirar todo ahí mi abecedario para entonces luego yo armar el muñeco según lo que me dice mis predecesoras. Voy tirando ahí. Y yo entonces con la D, la duración serían 12. Este ya está dura lo mismo, que sería la E. Sería 12. Vengo aquí. Sería la F. Sería 8. Ahora con la G. La G serían 6. El truco está en eso. Yo tirar los bocetos ahí y luego entonces yo comenzar a armar. La H son 2. Y finalmente la I, que serían 4. Ahora viene lo interesante, que es yo organizar. La primera actividad sería la A. Hay veces que muchas veces yo tengo dos actividades que inician, por ejemplo, la A y la B inician juntos, pero en este caso, igual que en el otro, es la A
que solamente una sola tarea está iniciando. Ahora yo veo cuál es la predecesora de la B y la C, la misma A. Yo sé que esas dos van a quedar de manera paralela. La pongo acá. Ahí está. Entonces, la D, busco la D, dice que tiene predecesora B y C. Tiene B y C, y tiene B y C. También van a quedar de manera paralela, la D y la E. La F tiene predecesora, la C, la F, tiene la acá y la pongo por acá para que entonces vaya a la F. Entonces busco la G, tiene D, E y F. O sea que la G sería el punto en conjunto que converge con estas, vamos a ponerte un poquito más por acá. Converge con estas tres. La H sería la G y la I también. HI serían igual. Vamos a ponerlo acá. Allá yo tengo HI, que serían entonces que convergen en conjunto. Ahora lo que me queda es fácil. Hacer entonces lo que es la guía para que me vaya guiando cuál va con cuál. Con esto acá. Yo dije que entonces la A es predecesora de la B y la C. Lo llevo aquí al punto. Lo llevo aquí a la B. Copio y pego. Utilizo esta misma. Lo llevo acá. Miren ahí. Ya yo estoy comenzando a armar lo que es mi muñeco. Entonces, B y C. Yo sé que entonces la D, B y C. Hago lo mismo. Vamos de acá. La D. Entonces, hago lo mismo. Este viene acá. Y tengo también que la E hace lo mismo. Tengo acá. Llevo este por acá. Acá. Llevo este por acá. Y la F tiene a la C. Acá. Y esta acá. Bien. Ahora entonces la G tiene D, E y F. De la que más tiene. Tiene F. Tiene E. Y tiene D. Acá. Bien. Ahora entonces la G tiene tanto la H como la I. Ahí vengo. Y listo. Ahí miren como yo tengo ya mi conexión hecha, ¿verdad? Ya yo puedo ver que tengo diferentes rutas. Tengo esta una ruta A, B, D, G y H. Hago lo mismo A, B, D, G y I.
mi segunda ruta. A, B, E, G, H, tercera ruta. A, B, E, G, I. Mi siguiente ruta. A, B. No, ya aquí no seguimos con la B porque ya aquí cierra. A, C, D, G, H. A, C, D, G, I. Luego la otra sería como la número 8. A, C, E, H. A, C, E, G, I. A, C, F, G, H. Y la última sería A, C, F, G, E, I. Fíjense, ven. O sea que ya yo tengo varias rutas definidas. ¿Qué hace el diagrama de red? El diagrama de red lo que me hace una ayuda visual para yo identificar las diferentes posibles rutas dentro de mi proyecto y así entonces poder hacer los cálculos para identificar cuál es la ruta más larga o las rutas más largas, porque puede ser que sean más de una ruta crítica, como mencionamos anteriormente. Entonces, yo tengo que ya con esa información, yo simplemente voy calculando, por ejemplo, R1 sería la ruta 1. Bueno, aquí pongo el símbolo de igual. Digamos que empezamos con la más 10, que sería la B, más 12, que sería la D, más 6, que sería la G, más 2, que sería la H. Claro, aquí no lo hice como ahorita para que no sea tan extenso, pero lo ideal será que visualmente yo primero coloque A, B, D, G y H y luego coloque entonces la duración. La ruta 2, si yo me voy por la ruta 2 y hago ese cálculo, sigo con la A más B más D, serían 12, más G, que serían 6, más I, que sería 4. Ven, ya yo veo que la ruta 2 tiene mayor duración que la 1. Por lo menos ahí vamos bien. Eso no que ha dicho que se hace la ruta crítica, sino es. Ahora vengo entonces, ya acabé con la D. Ahora vengo entonces con la E. Digo, símbolo igual, sigo con el 8, más 10, más 12 que la E, más 6, más 2. Aquí va a estar igual. La ruta 3 y la ruta 1 es la misma. Aquí va a ser igual. Tengo 8, más 10, más 12 de la E, más 6, más 4. Ven. No le coloco el símbolo de igual acá. La ruta, básicamente porque recuérdense que la D y la E tienen la misma duración. Ahora vengo con la ruta 5. Vamos a ver qué nos dice. Sigo con el símbolo de más, sigo con el 8. Aquí ya yo acabé con la E. Ahora lo que voy a hacer entonces, que voy a pasar a la C. Ya acabé con toda la B. Ahora voy con la ramificación de la C. Más C, que serían 7. Aquí vuelvo otra vez a la D. Serían 12. Más 6. Más 2. La ruta 6 sería, sigo nuevamente con el 8, más 7, más 12, más 6, más 4. Será la I.
la ruta 7. Digamos que sí, seguimos con el 8, más 7, ya acabamos con la D, ahora vamos con la E. Es básicamente lo mismo, más 12, más 6, más 2. Ruta 8. Símbolo igual, 8, más 7. Ya acabamos. Sí, acabamos con la de ya. Déjame ver. No, aquí vamos lo mismo. 8 más 7 más 12 más 6 más 4. Ahora vamos con la ruta 9. Por igual, 8 más 7. Ahora con la E, más 12 más 6 más 2. La ruta 10, lo que va a cambiar ahora en vez de ser el 2, sería el 4. Símbolo igual, 8, 7, más 12, más 6, más 4. Ruta 11. Símbolo igual, 8, más 7. Ahora hay con la F, más 8, más 6, más 2. Y la 12, y última, símbolo igual, 8, más 7, más 8, más 6, más 4. Y mírenlo ahí. Ya ahí me está diciendo entonces, yo tengo aquí dos rutas críticas, que son la ruta 2 y la ruta 4, que son las de mayor duración. O sea que mi proyecto va a durar 40 semanas. 40 semanas duraría ese proyecto dentro de mi ruta crítica. Entonces, ya yo sé que, por ejemplo, la ruta 1 y ruta 4 son las dos rutas críticas. O sea, cada una de las que componen esas dos rutas, que sería la A, la B, la D, la G, no, la ruta 2, ¿verdad? La B, la D, la G y la I. Y la A, la B, la E, la G y la I. O sea que básicamente yo tengo holgura en la C, en la F y en la H. Son las tres actividades que tienen holgura. Fíjense que la 7 obviamente tiene una holgura de hasta 3 semanas con relación a la B. En el caso de la F, tiene una holgura de hasta 4 semanas con relación a la D y la E. Y luego ya la G, la H, tiene una holgura de hasta 2 semanas con relación a la I. ¿Por qué? Porque mi proyecto indiscutiblemente no va a terminar con la actividad H, sino con la actividad I, porque es la que tiene 4 semanas de duración. Aunque están en paralelo, porque cuando inicia la H también inicia la I, porque ambas tienen como predecesora la G. Luego que la G se completa, pues entonces la H y la I empezarían de manera combinada, pero hasta que no termine la H, la I, la H tampoco puede decir que ya mi proyecto está concluido. Entonces ya yo puedo ver ahí que tengo ruta 2 y ruta 4 como ruta crítica. Las demás son rutas que tienen holgura, porque la ruta 1 tiene una holgura de hasta 2 semanas, igual a 3, la ruta 5 hasta 5 semanas,
la 6 tiene 3 semanas de holgura, la 7 tiene también 5, la 8 también tiene 3 y así sucesivamente. La que tiene mayor holgura es la ruta 11, que tiene hasta 9 semanas de holgura. Esa es la ruta que tiene mucho mayor holgura, porque está compuesta de las rutas, que básicamente ahí están las 3 rutas con holgura, la C, la F y la H, porque está compuesta de A, C, F, G y H. Solamente 2 actividades que corresponden a la ruta crítica. Y de esa forma, ya yo puedo fácilmente identificar cuál es la ruta crítica de mi proyecto. Fíjense de ahí lo fácil que yo pude identificar cuál era entonces mi ruta crítica con el diagrama de red. El diagrama de red, como le comenté anteriormente, pues de manera visual nos da una fácil visión de todo lo que es nuestras posibles rutas dentro de mi proyecto. Simplemente hicimos el boceto con las actividades que teníamos, arrojamos cada una de ellas. Trate de hacerlo así, tirar el boceto, porque si lo hace intentando hacerla una por una, no es que no se puede, pero le va a dar más trabajo. Pero cuando usted tira todo ahí y luego entonces comienza, como dice por ahí, después del desorden, viene el orden y ahí se ve la claridad, porque hay veces que tenemos que hacer un poquito de desorden para entonces poder organizar. Por ejemplo, cuando usted está organizando algo, usted primero saca todo, se ve un reguero, ¿verdad? Como decimos nosotros, o un desorden, pero ya luego entonces, que cuando comienza a colocar todo en su lugar, se comienza a ver visualmente mucho más atractivo. Y ese es como es el punto. Después que tengamos eso, ya yo puedo establecer cuál es mi ruta crítica y a qué tareas yo debo darle prioridad. Dentro de este proyecto, yo sé que tengo que darle prioridad a la actividad A, que es la conceptualización, a la B, que es el desarrollo del backend, a la D y a la E, que ambas son la programación tanto en iOS como en Android, los dos sistemas operativos que más se utilizan. Y tengo también que darle prioridad a la G, que es básicamente las pruebas internas y la depuración. Y finalmente a la actividad I, que es la campaña de marketing y pre-lanzamiento. Cualquiera de estas actividades que se retrase, pues mi proyecto se verá retrasado y no durará las 40 semanas establecidas, sino que va a durar más tiempo. Entonces, con esa información, nosotros presentamos, mira, ya sea al cliente, a la gerencia, a los directores que requieren ese proyecto. Bueno, el proyecto tiene una duración de 40 semanas y ahí comienza la negociación, porque muchas veces ahí nos comienzan a decir, mira, porque mira, el lanzamiento por ejemplo, de esa aplicación caería de maravilla, empezando, por ejemplo, el año escolar, por poner un ejemplo. Ya entonces, obviamente, uno tiene que visualizarse el tiempo que tiene para iniciar el año escolar y entonces calcular si realmente tiene, faltan las 40 semanas, en ese entonces que hablamos, para cumplir con el proyecto. Si el tiempo de duración es de menos tiempo, por ejemplo, en vez de, qué sé yo, las 40 semanas, quieren que lo hagamos en 35 semanas, o sea, 5 semanas menos, pues entonces tenemos que evaluar dentro de mi ruta crítica cuáles actividades yo puedo acelerar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante la ruta crítica? Porque imagínense usted que usted quiere acelerar la actividad C, que no tiene, que tiene el GURA ya de hasta 3 semanas. O sea, usted acelera la actividad C y no pasa nada con el proyecto. Aún así, el proyecto sigue durando 40 semanas. Usted está desperdiciando recursos que obviamente puede utilizar en otras cosas para acelerar esa actividad. Lo mismo pasa con la actividad F. Por más que usted la acelere, pues no va a generar un impacto dentro del proyecto.
va a seguir terminando en 40 semanas. Entonces, cuando aceleramos, por lo general, nosotros recurrimos o a contratar más personal para que sea más mano de obra. Por ejemplo, si el desarrollo del backend, que sí es parte de una ruta crítica, que dura 10 semanas, pues yo lo estoy planificando hacerlo con una persona. Obviamente, yo tengo que evaluar. Si yo coloco otra persona, claro, no necesariamente eso me va a reducir a la mitad. Porque que yo lo multiplique la mano de obra, no siempre que les ha dicho que se reduce a la mitad el tiempo de duración. Hay veces que el tiempo de duración simplemente se reduce en un 15% o un 20%. O sea que no necesariamente se reduce a la mitad. Entonces, yo puedo verificar si con una segunda persona, qué tanto yo voy a reducir. Bueno, se reduce, por ejemplo, un 20%. Bueno, yo sé que entonces si lo estoy diciendo por porcentaje, para que sea lo más genérico posible, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, esas 10 semanas por un 20%, me está reduciendo 2 semanas. O sea que en vez de durar 10, me va a durar 8. Esas 8 semanas se traducen entonces a que ya mi proyecto, por esa aceleración, en vez de 40 va a ser 38, porque aquí en vez de 10 va a ser 8. Ven, y va a estar muy cerca también de esta. Fíjense que yo no tampoco puedo buscar reducirla más de 7 semanas, porque si le bajo a 6 semanas, pues entonces esa semana que le bajé, que de 7 a 6, no va a reducir mi impacto, porque si yo pongo esta que fue en 6 semanas, aún así, la tarea C, va a tener una limitante para que mis actividades en conjunta, que son la B y la C, terminen aún así en 7 semanas para que estas comiencen. O sea, estas van a comenzar en 7 semanas. Hay un cálculo que ustedes vieron más atrás, LS, que es last stack, o sea, el último momento en que inicia una tarea, eh, y LF, last final, el último momento que finalice una tarea. Básicamente es eso. Simplemente lo que estoy haciendo es condensándolo, porque obviamente hacer ese detalle y esos cálculos, pues no tomaría un poquito más de tiempo, pero simplemente aquí lo damos de manera condensada. Fíjense que ya con eso yo puedo evaluar qué tanto yo puedo reducir. O sea, la actividad B, lo más que yo la puedo reducir son 3 semanas. O sea, si yo la llevo a 7 semanas sería excelente. Pero recuérdense que hay un punto donde hay un límite. Hay cosas que yo no puedo hacer porque no somos magos. Porque si solamente yo puedo reducirle un 20%, que sería llevarlo a 8, y por más que haga, no puedo hacer más de ahí, pues ese es el límite de aceleración que aguanta esa tarea. Pero aún así ya yo reduje 2 semanas. Simplemente sería yo buscar acá qué más yo puedo reducir. ¿Qué pasa? La tarea D y la tarea E son las últimas tareas que yo debo de pensar en acelerar. Usted me dirá, pero ¿y por qué? Bueno, porque es doble el trabajo, es doble el esfuerzo. Porque yo no puedo simplemente reducir la tarea D. Tengo que reducirla ambas para que sea un impacto significativo. O sea, si reduzco la D y aunque yo le baje 2 semanas a la D, si no se lo bajo a la E, no estoy en nada. O sea que para que sea un impacto significativo, tengo que bajarle a las dos. Por lo cual, eso se traduce en más recursos que debo de invertir. Entonces, en vez de yo acelerar estas dos, pienso en acelerar las otras dos que sí me impactan, la G y la I. Si en estas dos yo puedo llegar a reducir las 3 semanas que me faltan, pues excelente. Ya con eso yo logro alcanzar el objetivo de terminar el proyecto en 35 semanas. ¿Ven? Por eso es importante conocer esto, porque así yo sé cómo yo voy a distribuir los recursos. Si yo no sé cuál es o no tengo esa visualización como la tengo acá visual, no veo claro cómo yo voy a poder crear o elaborar la estrategia para acelerar mi proyecto. Entonces ya con eso yo tengo una idea de cómo yo
voy a acelerar. Fíjense que ya yo sé que la tarea E y la D son mi último recurso para yo acelerarlo, porque yo tendría que invertir doblemente el recurso para acelerar esa tarea. Claro, hay otro punto importante. Yo debo de visualizar cuánto me va a costar yo acelerar cada una de las tareas. Por eso es que yo tengo que ver todo el panorama y hacer una simulación, reduciendo la G, la I, la B y la D y la E. ¿Para qué? Para yo ver cuánto me cuesta, porque por ejemplo, aunque estas sean dos tareas, puede ser que me sea más barata reducir estas dos que la G, porque si hacer una aceleración en la G conlleva un costo, por poner un ejemplo, de $5,000, pero la D y la E simplemente me conlleva un costo de $2,000, pues entonces obviamente la diferencia es del cielo a la tierra, es mucha la diferencia. Pero ya de manera visual, yo puedo entender que eh, reducir la D y la E es doble el esfuerzo. Por eso tengo que fijarme en la G y en la I, para luego finalmente pensar en la D y en la E. Eso no quiere dejar dicho que yo no voy a verificar y a simular cada una de ellas. Como le dije recientemente, pues lógicamente yo tengo que evaluar todos los puntos de vista para determinar, porque mientras más datos tengo, mucho más confiable es mi información. Fíjense que ya ahí cambia el entorno y la jugada cuando hablamos de que yo tengo que ver cuál es el costo de mi aceleración de cada una de las tareas y evaluar entonces cuál me cuesta menos acelerar. Bien, preguntas, dudas hasta acá. Siguen por acá. ¿Están por ahí todavía? Sí, estamos por aquí, maestro. Muy bien. Entonces, sabemos que es mucha información. Recuerden que por eso estamos segmentando este taller y lo que hemos visto en este inicio, pues nos ha ayudado a ver las raíces o los cimientos de lo que es la planificación y la ejecución de nuestro proyecto a la hora de que tengamos que gestionar algún proyecto desde cualquier sector. Eso no importa el sector, al fin y al cabo, la base es la misma. Fíjense que el PMI no te certifica en un sector en específico, sino tú estás certificado en el PMI para realizar cualquier tipo de proyecto. Entonces, lo importante es que, obviamente, cuando tenemos cierto conocimiento de un proyecto que estamos trabajando, pues mucho más fácil y digerible es, porque, por ejemplo, si yo tengo ciertas nociones de desarrollo, aunque no soy experto, ya yo sé cuando me hablan de los términos técnicos, como lo que es el backend, el UI, ya yo sé a qué se refiere. Pero si no, usted lo que hace es que tiene que investigarlo. Entonces, eso es para que no sea una limitante. Usted tener, porque muchas veces sabemos que tenemos algo de temor cuando es una área que quizás desconocemos. Entonces, si es una área que nosotros desconocemos, hoy en día tenemos grandes aliados. Una de ellas es la inteligencia artificial, que como muy bien he dicho, esta tecnología es una herramienta bastante poderosa que si la utilizamos de manera inteligente, pues sacaremos grandes provechos. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, yo no sé mucho de desarrollo, pues entonces yo investigo. No solamente me quedo con lo que me dice la inteligencia artificial, sino que también busco otras fuentes, pero ya con la inteligencia artificial yo puedo crear incluso una ruta para que me dé una orientación, porque no es que voy a ser experto, sino que me dé una orientación para yo saber entonces cómo desarrollar ese proyecto que estoy trabajando, por ejemplo, de desarrollo de aplicaciones. Entonces, así sucesivamente voy evaluando y eso me va a ayudar a la hora de yo poder entonces tener ya claro cuando me hablen, por ejemplo, el especialista, en este caso sí, el programador, me hable, por ejemplo, de una base de datos, del desarrollo del backend, me hable, por ejemplo, de la creación del UI, que me hable, por ejemplo, del lenguaje HTML, de Java,
del lenguaje C. Entonces ya yo puedo tener más o menos a qué hace referencia lo que él me está diciendo. No para que yo lo haga, porque recuerden que mi rol acá es yo gestionar el proyecto, obviamente. Para eso están los especialistas. Y por eso es que el proyecto se compone de un equipo multidisciplinario, porque hay diferentes expertos de diferentes áreas. Incluso, aunque usted no dirige un proyecto, pero si usted, por ejemplo, es experto en el departamento de calidad o en seguridad y el proyecto es que va a impactar ese departamento, usted ya con los conocimientos de gestión de proyectos sería un recurso vital para ser parte de ese equipo, porque tiene que tener nociones de la gestión de proyectos como especialista. Entonces, son puntos que nos ayudan a la hora de para tener una visión más 360 de lo que es la gestión de ese proyecto. Entonces, nada, para no abrumarlo tanto el primer día, sabemos que es mucha información. Yo estaré compartiéndole también algunos recursos para que vayan probando. Les voy a compartir ahí algunas actividades para que cuando ya entremos a la segunda sesión, ustedes puedan haber jugado con estas actividades y puedan comentar qué tal les fue con cada una de ellas. Recuerden que estaremos dejando la grabación, también la vamos a subir al grupo para que puedan repasar esa grabación y ahí entonces ir evaluando con mucha más tranquilidad, aunque empezamos a grabar un poquito más tarde porque se me pasó al inicio, pero por lo menos la esencia la tenemos ahí y la vamos a estar compartiendo por el grupo para que entonces tengan ahí ese material. Entonces, nada, agradecerle su asistencia el día de hoy. Sabemos que estos días han sido de mucha lluvia, que no ha sido fácil, pero están acá a pesar de todo y eso nos da a ver que tienen la motivación y el deseo de seguir creciendo y esperamos ser parte de ese crecimiento y poder colaborar entre cada uno de nosotros, porque obviamente desde diferentes puntos de vista podemos hacer un networking que nos va a enriquecer a cada uno de nosotros. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por participar en esta primera sesión. Nos estaremos viendo en una próxima, si Dios quiere, para así darle continuidad. Este mundo de proyectos, como le dije al principio, es bastante amplio, no es algo que básicamente eh, se puede ver de manera en una sola intervención. De hecho, poder condensar todo ese conocimiento en 5 sesiones, pues es algo retador, pero que no es imposible. La intención es que podamos cambiar esa visión que tenemos a la hora de trabajar un proyecto que ya lo vemos como algo cotidiano y realmente no lo es, sino es ya otra función que tenemos que hacer toda una ejecución para poder sacar el mayor provecho y que nuestros proyectos, porque obviamente todo lo que hacemos un proyecto, queremos que salga bien, porque eso obviamente va a dejar huellas, que es lo que realmente buscamos con nuestro trabajo, que nuestro trabajo deje una huella y que sea positiva. Obviamente somos humanos y en el camino podemos cometer errores, pero humanamente queremos siempre dar lo mejor y el hecho de estar acá pues deja mucho de qué decir y eso es una parte muy positiva de querer seguir avanzando y creciendo en este mundo de lo que es la gestión de proyectos. Entonces, nada, que pasen feliz resto de la noche, estamos en contacto, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir sin ningún problema y nos vemos en la siguiente sesión, Dios mediante. Pasen feliz resto de la noche y nos vemos en una próxima. Bye, muchas gracias. Buenas noches, maestro. Muchas gracias.